Ta-da-da-da. 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 Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Bendiga, amada iglesia. Bienvenidos a este lugar hermoso donde nos congregamos en el nombre del Señor Jesús. Y Él está acá. Y para comenzar vamos a hacerlo así como lo hacemos siempre, pidiéndole justamente al Señor que si ya nos trajo a este lugar, que podamos recibir esa palabra que tiene para nosotros. Porque es para cada uno de los que hoy estamos acá. Y aquellos que nos están viendo también por la web, pues también Dios habla con nosotros y hoy no va a ser la sección. Así que les voy a pedir que cierren sus ojitos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por traernos a este lugar, Señor. Gracias porque tú eres un Dios cercano y quieres, Señor, acercarte a nosotros, Señor. Y diste todo para que ese momento se diera, Señor. Y hoy en humildad, Señor, no nos presentamos con especialidades, nos acercamos con temor y temblor, creyendo, Señor, que una palabra tuya basta para sanarme, Señor, creyendo que tú tienes cuidado de mí y de todo lo que acontece a mi alrededor. Y yo en humildad, Señor, en mansedumbre y en plena certeza de fe, vengo a este lugar a depositarte todo mi ser, a pedirte que me llenes de tu presencia, porque un día quiero ser la persona que tú quieres que sea. Y por eso me acerco, Señor, y me acerco confiadamente, Señor, porque sé que tú me recibes. Y te agradezco por ello, Señor, porque viste en mí cualidades que ni siquiera yo creía que podía tener. Y te agradezco por ello, Señor. Bendito sea tu nombre. Háblanos en esta noche. Te ruego, Señor, que ninguno de los que hoy estamos acá salga ofendido ni molesto, porque al contrario, Señor, que salga edificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu iglesia dice, amén, mis hermanos. Muy bien. Yo escuchaba a Eli orar y yo creo que lo que él dijo es listo, vámonos. Y van a ver que lo que vamos a estudiar es lo que él dijo. Y no es que yo me puse de acuerdo con él, ni siquiera sabía que le tocaba orar, pero así es el Señor. Recuerden que nosotros hacemos estudios secuenciales de la palabra. Estamos en el Evangelio de Mateo y hoy estamos en el capítulo 25, en el versículo 14. El tema de hoy, la parábola de los talentos. Espero que hayan traído su billetera porque se las vamos a tocar y espero que no se molesten. Dice la palabra, búsquenlo ahí, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Subraye eso, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1
fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Noten que estamos hablando de dinero. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo les decía, lo que decía nuestro hermano Eli es prácticamente un resumen de lo que nosotros leímos. Y de manera que, mis hermanos, nosotros algún día nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor y rendiremos cuentas. Y habrá esas 2 respuestas: bien, buen siervo, o si no, lo que le dijo aquel inútil. Entonces vamos a meditar en esta palabra y veremos lo que realmente espera Dios de nosotros con aquello que Él puso en nuestras manos, porque a eso hemos venido y para eso nos acercamos. Como yo les digo, Dios se ha acercado a nosotros, y en el Evangelio de Mateo aprendes a conocer a ese Dios de amor. Y en estos 25 capítulos que hemos venido estudiando, también te revela la Biblia quién es Dios, lo que Él hizo, cuál fue el propósito y cuál es la razón de ser de todo ello. Y ese es el Dios que habla a cada uno de nosotros, que se acerca con hechos y te demuestra lo que Él es, porque Dios quiere ser adorado de esa forma, con la razón también, que tú entiendas perfectamente por qué sirves a este Dios y por qué le adoras, por qué lo escogiste a Él, porque hoy en el mundo hay muchos dioses y se levantan muchos, pero para nosotros como cristianos hay un solo Dios, y ese merece todo el honor, toda la gloria y toda la honra, y todo lo que hay procede de Él, es de Él, y yo meramente soy un administrador de aquello que Dios puso en mi camino. Yo debo comenzar con ese concepto claro de que todo es del Señor, aún mi vida, porque yo no tengo control de ella. Él puso eternidad en mi corazón, pero yo no tengo control de ella. No te puedo asegurar que voy a vivir 10 años más, porque no lo sé. Él sí lo sabe, porque Él tiene cuidado de mí y Él fue el quien me formó. Y eso dice la palabra. Ahí en el entretejido, fuiste, en ese misterio, de esa forma, tu razón de existencia, para que tú llegues a ser lo que hoy eres y estés ahí, es algo maravilloso e impresionante de cómo fuiste formado, cómo llegaste, ese espermatozoide llegó al óvulo y se fecundó y empezaste a formarte, se formaron tus huesos, tu pelo y todo lo que tú eres, con esas características especiales que cada uno de nosotros tenemos y que nos definen como un ser humano. Dice la palabra que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero sin embargo, tenemos capacidades y características
muy diferentes, todos y cada uno de nosotros. Y nuestra capacidad no es la misma. No es la misma y Dios sabe eso. Y yo debo ser humilde en reconocerlo también. Porque vamos a ver que muchos de nosotros nos perdemos por ello. Porque estamos viendo lo que tiene el otro, cómo está el otro, cómo vive el otro. Y la salvación es personal. Dios te va a pedir cuentas de lo que te entregó a ti. Solamente de eso. Lo que hizo el hermanito, la otra, no te interesa. Dios lo que te dio a ti, de eso se te va a demandar y va a decir, hijo, ¿qué hiciste con eso que yo te di? Porque partimos de ahí, de su soberanía, de que todo es de Él. Todo lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que puedo llegar a tener. Pablo escribía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No es mi elocuencia, no es mi doctorado, no es a las grandes amistades, los políticos que están a mi lado. Es el Dios de misericordia que me encontró. Me encontró deshecho, destruido, lleno de vicios, lleno de inseguridades. Y ahí restauró mi vida. Se tomó el tiempo de moldearme y decirte y demostrarme el camino. Porque eso es lo que ha venido haciendo Jesús en estos 25 capítulos. Desde su existencia, para qué fue creado, para qué vine, por qué nací en este establo, por qué hice todo lo que hice y por qué fui a la cruz. Por amor, porque te amo y porque tú eres un pecador y sin mí es imposible que vayas al cielo. Por eso se entregó en la cruz. Cuando yo reconozco eso y entiendo que no son mis méritos, que es lo que Él hizo, entonces allí empiezo a caminar. Y comienzo a construir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y empiezo a seguir sus pasos. Empiezo a amarlo, a conocerlo y a aprender de Él a través de su palabra. Porque está viva. Su palabra es vida en nosotros. Y es la forma que Dios escogió para hablarnos a nosotros. A través del Hijo, a través de lo que Él hizo. Entonces, mis hermanos, quiero iniciar no dejando de ver esto. Que todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. Y estos 3 siervos fueron capaces de reconocer eso. Eso sí lo reconocieron. Aquí tienes lo que es tuyo. Ambos, los 3 le dijeron. Eran capaces y si fueron humildes de reconocer que todo era de Él. Y ahí hay algo hermoso porque hay humildad en nuestro corazón de no creérmelo que yo me las sé todas, sino que sé que es el Dios al que sirvo. Que es su gracia y su favor en mi vida. Como cristianos e hijos de Dios debemos ser humildes y reconocer justamente estas palabras. Dice Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Todo proviene de Dios, porque a Él le ha placido y porque a Él le agradó, porque Él es soberano. Por eso va a repartir como Él quiere y por eso te creó a ti de esa forma, así, con tu tamaño de orejas, tu tamaño de nariz, tu cabello colocho, largo, pelón, como te haya hecho. Dios no se equivoca y a veces nosotros nos vemos nuestras características, nos hacen sentir de menos. Es que si yo no me hubiera hecho trigueño mejor, si hubiera sido blanco o si hubiera nacido allá en Francia, el problema fuera sido diferente, si hubiera sido francés o alemán. Pero ¿por qué me hizo hondureño? Y Dios no se equivoca. En el lugar donde pisare la planta de tu pie será bendecido, dijo el Señor. Tú puedes salir adelante en cualquier lugar donde te encuentres. Lo que lo necesitas es a Él. No las situaciones, las características, porque esas no las definimos. Tú no decidiste quién iba a ser tus padres, cómo te iban a llamar. Eso no lo puedes controlar. Y entonces, partiendo de este concepto, podemos concluir que ningún hombre posee algo que sea suyo. Y ahí hay humildad para reconocer eso, que todo proviene de Él. Ahí donde están tu capacidad, tu intelecto. Si hay algo que el ser humano tiene y que es de Él, son tus pecados. Esos sí son tuyos. Porque Dios dice que aborrece el pecado. Y eso no viene de Él. Dice que eso proviene de la concupiscencia que hay en cada uno de nosotros. O sea, ese deseo desordenado de pecar
porque el pecado mora en mí. Yo soy malo, quiero hacer lo malo, eso sí es mío, pero todo lo demás, esa capacidad, porque hoy podemos tener muy buena oratoria, podemos ser muy buenos atletas, podemos tener muy buena voz para cantar, y todo eso proviene de Dios. Y Dios te creó de esa forma, muy guapo, muy inteligente. Esas características sí te las dio el Señor, pero te las dio con un propósito. Pero Dios no es un Dios que se impone a ninguno de ustedes. Quiere que lo adoren a la fuerza, quiere que lo adoren porque han aprendido a amarle y entienden que Él es el camino y que yo no me voy a salir de esto, porque no sigo hombres, no lo hago porque alguien me dijo, sino porque aprendí a conocerle, aprendí a saber quién es Dios y lo que quiere en mi vida. Y de esa forma aprendí a caminar con Él, a sujetarme de su mano y a seguir su voluntad, a seguir sus pisadas. En su soberanía Dios te diseñó con habilidades y características únicas que te hacen un ser excepcional. Entonces tú deberías ir por el mundo agradecido con lo que eres, así como Dios te formó, porque eres único, eres algo hermoso, eres una creación que no tiene errores, porque Dios no se equivoca y te creó así, y Él sabe por qué lo hizo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué vamos a hacer con esas cosas que Dios nos dio. Todas esas características con las cuales nos equipó el Señor al momento de crearnos y las que podemos nosotros adquirir al tener una relación personal con Él, porque también vamos a ver que así se manifiesta. Por ejemplo, los dones que Dios nos puede dar a nuestra vida también se manifiestan a través del servicio, a través de que nosotros nos vamos llenando y acercando más al Señor. Entonces vamos viendo, wow, no creí que podía hacer esto, pero ahora veo que sí puedo, porque a través de eso nos vamos involucrando, nos vamos llenando más, porque Dios tampoco se va a arrepentir de algo que Él te dio. Dios no hace eso tampoco. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamado que te hace Dios es irrevocable. Entonces no te lo va a quitar. Y hoy ves grandes artistas que su voz es impresionante y ahí la tienen. Y lo que pasa es que cada uno de nosotros va a decidir qué hacer con ello. Si quiere ser un instrumento de uso honroso o no, delante de los ojos de Dios. Al mirar, nosotros miramos esta repartición y tú ves que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. Alguien de nosotros podría decir, pues es injusto. Podría haber injusticia en Dios, ¿y por qué le dio 5? ¿Y por qué a este 2? ¿Y por qué a mí solo 1? Podríamos decir nosotros que injusto. Y probablemente el ser humano lucha con estas cosas y son las cosas que hacen que se estanque y que se detenga. Porque estamos enfocados y viendo al mundo y los demás, lo que tienen los demás, lo que hacen los demás. Y Dios no quería eso para nosotros. Quería una relación personal y que te enfocaras en ti, en lo que tú eres, en lo que tú haces, en lo que tú dices, en la forma en que tú quieres vivir la vida. Porque lo demás no lo puedes controlar. Y Dios dice que la capacidad o la habilidad de hacer las riquezas también viene de Él. Y Dios sabe a qué persona se la va a dar también. Porque como les digo, nuestras capacidades son totalmente diferentes. Y por ahí el hermanito con $1,000,000 de pesos se marea y se vuelve loco. Y no lo volvemos a ver. Pero hay otro que tranquilo sigue ofrendando, sigue diezmando, sigue amando a su Señor. Y eso es lo que concluye. Si entonces a este está listo para llevarlo un poquito más. Entonces es algo muy personal. Yo no puedo cometer el error de estar viendo lo que el otro tiene. Porque cuando yo hago esto, dejo de ser agradecido con lo que Dios ya me dio. Y eso es lo que vale la pena. Lo que tú tienes ahora, eso es lo que vale la pena. Porque con eso Dios quiere construir algo hermoso. Con lo que tú tienes ahora. Pero debemos ser agradecidos con ello. Debemos presentárselo al Señor. Señor, eso es lo que tengo. Te lo presento con humildad y aquí estoy, Señor. Usa mi vida de la forma que tú quieras. Esto es lo que yo soy y aquí estamos desnudos delante de Él. Él conoce nuestro corazón y así no voy a perder el enfoque de lo que Dios me ha confiado a mí. Entonces, si yo digo que es injusto, pierdo el concepto de que Dios es soberano, que no es de quien corre, sino de quien Dios, ni de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y si a Dios le plació a este darle 5,
a este 2 y a este 1, es un Dios soberano, que lo creó todo y Él sabe por qué lo hace. Entonces yo debo ser humilde en reconocer ello también. Si Dios nos hace una pregunta, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Yo no soy nadie para altercar con Dios y decirle por qué. Porque Dios sabe, Él dice que Él tiene el control. Entonces yo debo aceptar su voluntad. Y dice que es agradable y perfecta a mi vida. Y yo debo confiar en ello. Él se compadece de quien quiere compadecerse, y así de sencillo. Porque todo está sujeto a Dios. La misma creación en los animalitos, el que es gusano no está enojado porque él lo hizo gusano. Es un gusano. Y el burrito porque no mejor no me pusieron alas. Dios sabe lo que hizo. Imagínate una vaca voladora. Dios, cuando escogió a Jacob y a Esaú, los hipotes estaban en el vientre, eran gemelos. Y Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Soberanía de Dios. Ay, ¿qué pecado habían hecho estos hipotes? Nada, ninguno. No habían ni nacido. Y eso fue lo que le dijo Dios. Eso está en Génesis 25. Ahí lo pueden encontrar. Entonces allí partimos de eso, que lo que decía Mateo 25:15, que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces no tenemos la misma capacidad todos. La palabra nos muestra que también repartió conforme a esa capacidad, y vuelvo a lo mismo. No somos iguales, no tenemos las mismas características, ni habilidades, ni capacidades. Algunos de nosotros hemos sido más entrenados, nos hemos esforzado más y hemos adquirido, porque también hemos procurado eso. Y hay otro que se ha quedado ahí bien conforme, satisfecho y sentadito. Y Dios lo sabe también. Alguien puede pensar, pero es que en esa comparación de 5 y 2 y 1, uno es muy poco. Podemos pensar también de esa forma. Entonces vamos a ver cuánto es un talento para ver si nos parece poco. Y esta era una medida de peso. La palabra griega talantón fue usada por primera vez para una unidad de peso, probablemente cerca de 30 a 40 kilogramos. Después, para una unidad de moneda equivalente al mismo peso en oro y plata. En los días de Jesús, un talento equivalía a 6,000 denarios. Un obrero ganaba un denario al día. Así que tendría que trabajar unos 20 años para ganar un talento. A este que le dio uno le estaba dando 20 años. Entonces no era poco. En realidad un talento era muchísimo. En términos de dinero era mucho. Aunque haya sido uno. Y era conforme a la capacidad de esta persona. Tenía uno, el otro tenía 2 y el otro 5. Ahora hay otro factor. Al que tenía 5 se le iba a demandar más. Y tenía que con esos 5 ser más diligente. Y con uno creo que es un poco más fácil porque solo es uno. Buscar la forma en tratarlo esto. Pero era mucho. A los 3 se les dio muchísimo. Dios te dio conforme a tu capacidad, y con eso que Él nos entregó quiere mostrarnos cuánto puede hacer si solo nosotros tenemos fe y creemos en Él. Porque así funcionan las cosas. Y nosotros queremos un mundo, creamos una expectativa de vida tan errada y creyendo que podemos hacer muchas cosas que al final destruyen nuestra vida y nos vuelven un ser amargado, nos vuelven alguien distante, nos vuelven alguien totalmente diferente a lo que Dios quiere para nosotros. Es porque no lo pusimos en sus manos y no dejamos que Él fuera quien nos guiara en todo momento. Y Dios, conforme a esa capacidad, escogió y fue en medio de necesidad, buscó a la viuda de Sarepta, y ahí no había mucho, allá había un poco de aceite y un puñado de harina. Y con eso no faltó nunca más. Porque es así, en las manos de Dios es que suceden esas cosas. En nuestras manos desechamos, despilfarramos y destruimos. Pero Dios en nuestras vidas siempre está sumando, siempre está multiplicando. Para alimentar a una multitud tan grande, Dios ocupó 5 peces y 2 panes. Y comieron 5,000 hombres. Ahí no había mucho tampoco. Pero había fe en esa persona de decir, Señor, te entrego esto. Esto es lo que tengo. Y yo sé que con esto tú puedes hacer mucho. Aquel criado romano, él dijo, un centurión romano que amaba a su criado, fue a buscar a Jesús y le dijo, Señor, yo sé que
una palabra es suficiente. Solo di la palabra y yo sé que mi criado se va a sanar, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Y así fue. Dios escogió a 12, lo rodeaban multitudes, pero tomó a 12. Y con esos 12 locos trastornó el mundo de una forma que los llevó a dar su vida por el evangelio, por lo que ellos habían creído, y alcanzaron a cuánta gente. Y hoy, a raíz de esa locura de la predicación, fueron alcanzando muchos y muchos más, hasta que un día nos alcanzaron a nosotros, me alcanzó a mí, que también estaba lejos de Dios, que también no tenía tiempo para Él, que dije yo estoy muy joven para buscar de Dios. Así me encontró Dios, Él fue a buscarme. Por eso dice su palabra, no me eligieron ustedes, yo les he elegido. Y Él nos amó primero. De esa forma, nosotros podemos ver cuánto Dios nos ha dado. Y a veces nosotros creemos que tenemos tan poco. Y por eso no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y yo quiero que reflexionemos en eso, porque Dios no se equivoca. Y lo que puso en tu vida hasta el día de hoy, Él sabe por qué lo ha puesto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo manejamos eso y cómo lo llevamos a su voluntad y se lo entregamos a Él para que Él sea obrando con esto que yo tengo. Porque la pregunta es esa, ¿qué estamos haciendo con la vida que Dios nos dio? Con eso que Él nos confió a cada uno y que es muy valioso, porque lo que Dios te dio es muy valioso y nosotros nos queremos encargar de darle un menor valor del que en realidad tiene. Y aquí veremos a una persona que yo te quiero compartir esto. Este se llama Nicholas James Vujicic. Es un australiano. Él nació sin sus extremidades. No tiene brazos, no tiene piernas. Él nació así siempre. Y sus papás creían en Dios. Él oraba porque le crecieran sus manos y sus pies. A los 8 años intentó quitarse la vida. Tenía bullying en la escuela, se burlaban de él. No podía ir a la escuela porque los niños lo maltrataban. Y estaba muy mal. Y intentó quitarse la vida, pero se acordó del amor de sus padres. Se acordó de lo que le habían instruido. Y en uno de esos años le mostraron a una señora que era cuadraplégica y que daba testimonio y que servía a Dios aún en su condición. Él después de esto cambió totalmente su vida, empezó a reflexionar y empezó a aceptar su condición. Hoy tú puedes ver videos de él, es alguien cómico, es alguien que te habla de Dios y te enseña el valor de la vida, el hecho de estar vivo, de disfrutar. Es una persona que se casó, que tiene 4 hijos. Sus hijos están muy sanos y es alguien que sirve a Dios en esa condición, que es capaz de sonreírle a la vida y que es capaz de llevarte el evangelio. Nosotros, creo que cualquiera de nosotros tiene mucho más que él. Tienes tus manos, tienes tus pies y aún así, en nuestra condición, muchos de nosotros hacemos mucho menos que él. Él aprendió en su condición, él puede textear con esos deditos que tiene ahí en su pie, puede agarrar su cepillo de dientes, puede hacer muchas cosas aún en medio de la dificultad. Y esa es la parte que le tocó, aceptar la voluntad de Dios. Es bravo en esa condición, porque ¿quién quiere estar así? Y a él le pasó, pero después justamente ahí solo Dios con esa relación puede entender eso y puede llegar a lo que es él, a escribir libros, a ir por el mundo, a llevar ese mensaje, a tener una fundación que ayuda a esas personas y que les enseña partiendo de ahí, de amar a Dios, de acercarse a Él y de construir una vida que valga la pena. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque llegará, mis amados hermanos, el tiempo de rendir cuentas. Y eso no es para unos, para esto sí, para esto no, es para todos. Todos nosotros debemos dar cuentas. Y cuando ese día llegue, entonces vamos a responder por nuestras acciones. Dios le ha dado a cada persona dones y talentos y espera que los usemos para su servicio. No es aceptable solamente poner esos dones en un instante o ignorarlos.
al igual que los 3 siervos, no todos tenemos talentos en el mismo nivel. El rendimiento que Dios espera de nosotros es proporcional a los talentos que Él mismo nos ha dado. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando los talentos o los recursos que se nos han confiado. Estamos desarrollando nuestras habilidades, nuestras capacidades y oportunidades al máximo. ¿Qué estamos haciendo con aquello que Dios nos confió? Porque aquel hombre vino y empezó a construir más graneros y más graneros. Y Dios le dijo, necio, hoy vienen por tu alma. ¿De qué te sirve eso? Entonces, habrá un hombre que Dios le dio mucho, pero justamente fue para suplir la necesidad del otro. Y hay gente que va por el mundo con eso y entiende esa relación de Dios y Dios le va dando más. Y eso no se acaba porque así trabaja el Señor. Gente que desarrolla ministerios y va y son aportantes porque tienen muchos recursos. Y ellos no están viendo, es que si doy se me va a acabar. Al contrario, porque Dios todo lo multiplica y eso lo va a hacer según nuestra capacidad. A uno Dios le dio el talento de hacer mucha riqueza, al otro le dio el talento de servir y lo hace con amor y lo hace con la mejor dedicación. Pero a cada uno, ninguno de nosotros puede decir que Dios no le dio nada. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque Dios a cada uno de nosotros nos dio algo y nos dio algo que es muy valioso. Para empezar, te dio la vida y hoy te veo y estás sano, estás bien, puedes hablar, puedes caminar, puedes moverte, puedes hacer muchas cosas, pero aún así no los hacemos. No somos capaces de darle un tratadito, no somos capaces de enviarle un mensaje, no somos capaces de amar a la gente, de servir a la gente, y son esas cosas las que Dios nos mostró. Y eso fue lo que Él nos enseñó. Y haciendo eso, Él dice que te va a poner en mucho más. Pero muchos de nosotros no somos capaces ni tenemos el deseo de ofrendarle al Señor. Y yo recuerdo que yo llegué en esa condición. Y una vez iba pasando la cesta de las ofrendas y este servidor no tenía un peso. Y yo estaba con mis lágrimas, llorando porque no tenía cómo. Diciéndole, Señor, dame la oportunidad de un día estar en diferente condición y venir a este lugar y darte lo mejor de mi vida. Porque parte de eso primero, de tener ese anhelo, ese deseo en tu corazón de servir a tu Señor. Pero si vos estás pensando, es que si no me va a gustar si doy esto. De verdad querés 5 talentos. Si que con ese uno no has aprendido a ser fiel, no se puede. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Con eso que ya Dios nos dio, eso es valioso, eso le sirve al Señor. Eso es lo que le sirve, lo que tú tienes. Pero en las manos de Él, en tus manos es un desastre. Y probarlo hasta el día de hoy ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque el ser humano es autodestructivo. Todo lo que toca lo destruye. Si Dios te dio un mundo hermoso, pero mira cómo está ahora. Y eso dice la palabra, la tierra gime con dolores de parto. Y es problema de Dios, no es problema de Dios, es problema del corazón de la humanidad que se ha alejado totalmente de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? Y así nos habla el Señor. La parábola de los talentos es de aquello que Él te confió. Y en este caso, cuando dijo Jesús, era el dinero que se les había entregado. Y lo que cada uno hizo con eso que Dios les confió. Y todos ellos pudieron decir, hey, esto es tuyo. Pero viste que tenían actitudes diferentes. Y al que tenía 5 y al que tenía 2, Dios le dio la misma respuesta. Bien, siervo fiel, en lo poco has sido, en lo mucho te pondré. A ambos, al que tenía 5 y al que tenía 2, lo recibió de la misma manera. Porque tú puedes pensar, no, es que el pastor tiene una vida de santidad y él ora, él vive consagrado, entonces es el preferido de Dios. ¿Y por qué tú no? Si Dios lo que tiene son hijos. Pero nosotros como padres podemos verlo igual en nuestros hijos. Los que tenemos 2, los vemos. Probablemente haya uno que sea más diligente. Hay uno que no necesita que anden encima de él. Pero hay otro que hay que estar todos los días apurándolo. Y entonces es lo mismo. Dios, aquí está. Esta es mi voluntad. Así quiero ser adorado. Aquí quiero que me sirva.
Y tú dices, no quiero. ¿Cuán responsables somos con lo que se nos ha dado? Aquellos que usan bien sus talentos son recompensados, mientras que los que no enfrentan las consecuencias. Es sencillo. A cada uno se nos preguntará qué es lo que hicimos con la vida que se nos dio. Responderemos por nuestras acciones de manera personal. Lo que hicimos como iglesia, ahí no. Ahí vas a ir a responder vos por tus acciones. No, Señor, pero es que yo me congregaba en el set y allá construimos una iglesia para vos. Ajá, pero lo que yo te di a vos, ¿qué hiciste? Ahí vamos a llegar cada uno de nosotros. Dice Eclesiastés 12:13, para no decirles tantas, dice el Señor. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios lo traerá todo a juicio. Ahí no nos servirá el título, el político, las excusas, porque estaremos delante de la presencia del Señor para rendir cuentas y se expondrá todo lo de nuestra vida. Recuerda que en la Biblia está el libro de la vida y está el libro de las obras, y allí está todo. Allí el hermano a los 12 años empezó a manosearse. A los 14 se le fue la santidad. A los 20 lo que era la que se puso. Ahí está todo, bueno o malo. Lo que pasa es que nosotros no vamos por las obras. Al cielo no vas por obras. Ahí dice, le dio de comer al hermanito. Algo bueno. Pero eso no te lleva al cielo, sino la sangre derramada en esa cruz. Eso te hace salvo. Jesús les decía en sus enseñanzas, y es algo que Dios normalmente en los grupos estamos hablando mucho de estas cosas, y a veces es bueno quedarnos callados, porque si no tienen nada bueno que decir, mejor guarde silencio. Jesús les decía, yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, si no tenés nada bueno que aportar, si lo que vas a hablar más bien va a ser en tu contra, mejor guárdate, mejor quédate callado, porque por eso también vas a responder, por esas cosas que dijiste. Dice 2 Corintios 5:9, lo que debemos procurar nosotros. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a nuestras conciencias. Porque vos podés engañar a todo mundo, mi hermano, pero tú sabes lo que estás haciendo. Tú eres consciente de tus acciones y no nos sirven las apariencias, porque vamos a comparecer delante del trono de Dios. Y ahí se expondrá todo, mi hermano. Lo que pasa es que abogado tenemos en Jesús y Él pagó el precio. Siendo yo un pecador, Él me redime, Él me justifica. Por Él tengo redención y acceso a la vida eterna. Pero todos responderemos. Entonces, si vamos a rendir cuentas, hagámoslo bien con lo que Él nos entregó. Porque yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si ese día fuera hoy? Porque es algo que va a pasar. Vas a comparecer vos personalmente. Ahí no vas a llevar al hermanito. Ahí vas a ir vos solito. Y se te va a llamar y vas a responder por lo que hiciste en esta vida. Lo que se te entregó. Entonces, si ese día fuera hoy, tendríamos dos respuestas. Las mismas que le dio a estos 3 siervos. A 2 le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Pasa al gozo de tu Señor. Pero al otro que le dijo, vea que no lo queremos repetir. Es duro lo que le dijo, inútil. Entonces, si yo algo procuré en mi vida, y mira que soy alguien que de santo no tiene nada, y que le he fallado al Señor, y me he equivocado mucho, pero Dios me dio la capacidad. Si hay algo que aprendí en esta vida, yo aprendí, creo que tengo 2 cosas, y es la capacidad
de escuchar la palabra y guardarla en mi corazón. Es algo que me marcó, porque lo leí y lo retuve. Me dio esa capacidad de quedarme con eso. Y la capacidad de servir. No me cuesta lo que me pongas a hacer. Pero es que yo soy licenciado. Yo soy Alexis Mencía para mi hermano y es mi hermanito. En lo que yo le pueda servir, lo hago sin ningún problema. Lo que sea, barrer, trapear. Yo aprendí a cortar césped. ¿Qué es lo que no aprendí? Y lo hice con amor, pero aprendí de Jesús, que Él vino de su vida y vino a servir. Y si ustedes dicen, sirvan, hagan lo mismo. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos algo valioso que Dios ya nos entregó. Si Él ya nos lo entregó, entonces usémoslo para su reino. Usémoslo para su gloria. Y cuando tú haces eso, Dios no te lo va a quitar. Al contrario, te va a dar más. Es lo que está diciendo esta parábola. Él te va a dar más conforme a tu capacidad y conforme a la forma en que tú entregas eso y lo haces con amor al Señor. El que hace la voluntad del Señor le será dicho, bien, buen siervo fiel, porque no es la cantidad de talentos, sino la fidelidad que tenemos con lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Eso es lo que quiero que te lleves en tu corazón. Sé fiel con lo que Dios te dio hasta el día de hoy. Agradece por eso que Dios te dio y ponlo en sus manos. Dile al Señor, aquí está mi vida, aquí te entrego esto, Señor, que tú me has confiado. Te pido que me des la sabiduría para administrar estos recursos de la forma que a ti te agrade. Ayúdame a serte fiel, a no vivir pendiente de lo que hacen los demás o de lo que tienen los demás, porque eso no edifica mi vida. Y al contrario, lo que ha hecho es la he destruido, porque me ha amargado viendo lo que los demás tienen y así no vi lo que tú ya me diste. Gracias por la esposa que me diste, gracias por los hijos que me diste, gracias porque esto es lo que vale la pena y esto es lo que quiero disfrutar el resto de mi vida, así como tú me encontraste. Y Dios llegó a mi vida y no me quitó, me dio más, inclusive me dio años de vida. Yo debería estar muerto, no debería hablar y hablo. Y eso solo lo hace Dios. Y lo hace porque ve un corazón que está dispuesto a servirle, que quiere agradarle. Yo soy de los que me escondo y no quiero que me pongan, que no, honestamente yo más bien muchas veces no quiero ni saludar al pastor. Porque digo yo, si no, hasta tal vez así me hago como que estoy desapercibido y no me pone. Pero jamás en las cosas que eran del Señor, jamás dije que no. Porque sé que Él se merece todo, que sé que de Él viene todo. Y estoy dispuesto a servirlo. Y deberíamos estar dispuestos a dar lo que sea por el Señor. Ahora respondete eso tú. ¿Estás dispuesto de verdad? Si hoy les dijera, sáquense sus billeteras y vamos a darle todo al Señor, ¿estás dispuesto a hacerlo? O, juela, que ya están volviéndose mañosos. Ustedes como no somos aquí, que yo les dije, las veces que me paré aquí, ¿qué gané? El afecto de algunos cuantos y las críticas de muchos. Y listo, lo asumí. ¿Y sabes qué? Vivo feliz. No vivo pensando porque jamás me paré a este lugar para agradar a alguien. Y lo que hice fue lo que Dios me dio. Lo que te hablé fue lo que Dios puso en mi corazón. Y te voy a decir algo, hay cosas que te las dije y que ni siquiera las escribí acá, sino que Dios me puso en ese momento que te las dijera. Porque así es el Señor, pero me sujeto a su voluntad, a lo que Él quiere. Entonces, si yo espero presentarme delante de Dios y que Él me diga siervo fiel, pues debo saber y debo estar consciente que debo ponerme en acción. ¿Por qué? Porque eso nos dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. Ay, pues, crees en Dios y que es que nosotros así actuamos de acuerdo a nuestra fe, por eso nos movemos, por eso andamos, por eso es que hacemos estas cosas, por la fe que tenemos en el Hijo de Dios. No es al contrario, no hacemos obras para ganar fe, no, es porque tenemos esa fe. Con esa fe nos movemos y hacemos todas esas cosas. Hoy podemos responder por nuestra conciencia. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida el día de hoy? ¿De verdad estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy poniendo todo en sus manos? ¿O estoy haciendo lo que me place a mí? Tú te puedes responder esa solito ahí y decir,
la verdad yo estoy lejos de Dios. Estoy haciendo cada decisión que tomo, ni le consulto a Dios. Todo lo que hago es conforme a lo que creo, me estoy apoyando en mi propio conocimiento, en mi intelecto, en mi capacidad, o de verdad estamos entregándoselo todo al Señor y estoy moviéndome y obrando y actuando conforme a su voluntad, porque si no, entonces terminaré mi vida errado y se me dirán esas palabras. Y yo no quiero llegar a la presencia de Dios y que se me diga eso. Yo quiero entregar todo lo que Él me dio. Y quiero dar lo mejor de mí para Él porque se lo merece y porque Él ya lo hizo. Dios dio todo, dio su vida en la cruz. Entonces, no te está pidiendo algo que Él no hizo. Ese es el Dios que servimos nosotros. Todo lo que te pide, Él ya lo hizo primero. Así no tenés excusa. Cuando te dice que perdones es porque Él te perdonó primero. Es fácil perdonar, pues lo que les han pasado por eso, pues saben. Será difícil, pero Dios te perdonó. Yo no tengo que perdonarle a nadie porque me llevo bien con todo el mundo. Por la gracia de Dios, en mi trabajo y donde sea, no tengo conflictos con nadie. Y eso yo solo veo a Dios. Veo a un hombre que se dejó guiar por su voluntad y lo que siempre le pido. Yo le dije dos cosas. Señor, líbrame de la mujer perversa y que tu gracia y tu favor me acompañen todos los días de mi vida, a donde quiera que yo esté. Yo no quiero ser como había un consejero del rey que se llamaba Ahitofel. Y la Biblia dice que él aconsejaba a David y después a Absalón. Y lo que él decía era conforme hablaba Dios. Era bien recibido ese consejo, lo que decía este varón. Luego traicionó a David y se fue, él empezó a aconsejar a Absalón, armó una revolución. Ustedes conocen la historia, Absalón quería ser el rey y quería derrocar a su propio papá. Y ahí estaba este hombre astuto. Empezaba a dar consejos, empezaba a decirle a Absalón, mira, vamos a atacarlo ahorita que está débil. Dios, poniendo de su gracia, envió a otra persona, otro consejero, que lo aconsejaba de diferente manera. Y en esa razón, y así pasaban. Luego, cuando este Ahitofel no se siguió su consejo, que en sí era buen consejo lo que le estaba diciendo, probablemente le hubiera dado la victoria, pero Dios frustra el consejo del maligno, dice la palabra. Entonces, dice que esta persona, cuando vio que ya no, lo que él decía ya no pesaba tanto, la Biblia dice que él fue y ordenó su casa y se ahorcó. Entonces, podía ser muy consejero y dar muy buenos consejos. A eso te quiero llevar yo, pero su casa era un desastre, porque la Biblia te dice que la fue y la ordenó. Entonces, no te sirve de nada. La estatura, la medida que tengan las demás personas de ti no te sirve si para Dios tú no eres como este de los 5 o de los 2 talentos. Por más que te elogien, te den piropos y te digan que bueno eres, si delante de Dios, porque es conforme a la estatura del varón perfecto, tú no eres un hijo fiel, no te sirve de nada. Entonces construyamos vidas que valgan la pena delante de los ojos de Dios, que cuando yo me presente delante de Dios, Él ve en mí un hijo, alguien que de verdad le ama, alguien que está dispuesto a servirle. Eso vale la pena, pero lo demás te va a inflar el ego y te vas a creer el gran todopoderoso, pero para Dios no eres nada, y eso lo tenemos que tener claro. Dice esta historia terminando que a este tercer siervo dice fue paralizado y le dice porque tuve miedo, porque yo conozco que tú eres un hombre severo, y empezó a decirle todas sus características. O sea, ya sabía lo que le iban a demandar, sabía cómo era esta persona. El Dios al que tú sirves es un Dios de amor, porque aunque tú eres infiel, Él sigue siendo fiel y Él te da una nueva oportunidad. Y de ahí vengo yo también. Yo me fui a mi loquera y dije, no, ya no quiero saber nada de Dios, y Dios me fue a recoger. Cuando yo no quería saber nada de Dios, yo recibí una llamada. Yo me acuerdo, una persona me dijo, mirad, y tuve como 6 meses que no quería saber nada de Dios, no quería hablar de Dios ni nada. Y recibí una llamada y me dijo, hermano, mira, y eso provocó algo en mí, que yo agarré mis maletas y dije, no, me voy nuevamente, voy a ir a servir a Dios mejor. Estoy desperdiciando mi vida, no sé qué estoy haciendo aquí. Y le ruego al Señor poder estar firme, poder llegar ese día, y como escribían estos hombres de la Biblia, que he peleado la buena batalla, he guardado mi fe. Que cada uno de nosotros sea consciente de eso. A nosotros nos mueve la fe, no podemos vivir con temor, mis hermanos. Dios es un Dios cercano
Y al contrario, conoces a Dios y te vas a querer acercar más a Él, porque te ama, porque te recibe, porque es paciente contigo. A través de ese camino que Él abrió, si yo creo en su palabra, no puedo quedarme callado, no lo puedo esconder, debo compartir ese regalo que Dios me dio. No puedo ir y abrir un agujero y enterrar aquello que Dios me dio. El que enciende una lámpara, dijo Jesús, no la pone debajo de la cama, sino que ilumina todo. Y yo los puse como luminares en el mundo. Y eso debemos ser nosotros. No podemos esconder eso que Dios ha hecho. El que pretenda, mis hermanos, estar en lo mucho, enterrando o desperdiciando aquello que se le ha concedido, es tan miserable que ni siquiera se da cuenta que aún lo poco que tiene le será quitado. Eso dice la palabra, porque no lo ocupas, no lo utilizas. Ahí tienes mucho. Hoy Dios te dice que te ha dado mucho. Y si has sentido que no tienes tanto, comienza a trabajar en ello. Porque Dios te dio la vida, te creó un ser maravilloso. Yo te dije, eres una creación irrepetible. Lo que tú eres delante de los ojos de Dios es algo tan valioso que no es comparable con nada de este mundo. ¿Y por qué no lo crees? No necesitas más, necesitas creer en el Dios que te creó y comenzar a caminar con ese Dios. Dice la palabra Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da la sabiduría, la ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si nosotros somos agradables delante de Él, Dios te dará esa sabiduría, la ciencia y el gozo de hacerle frente el resto de los días de tu vida. Irás con la frente en alto. Serás como Samuel, que se paró en medio de la multitud y dijo: yo a ninguno de ustedes les he fallado, les he defraudado en algo, les he mentido, les he robado. Tenía un testimonio recto delante de Dios. Que así lleguemos al tribunal de Cristo cada uno de nosotros. Señor, esto que me diste, porque ahí estarán todos. Ahí estará Pablo con sus grandes conquistas, Pedro, y todo lo que Dios les entregó a cada uno de ellos. ¿Y sabes quién estará? Una muchacha que para mí eso es hermoso, y con esto quiero terminar contigo, que probablemente no se le ha dado tanto en esta vida, porque era una sierva, era alguien que no se crió en un hogar lleno de lujos, lleno de abundancia, y se le dio una cosa insignificante para muchos, pero era la capacidad de servir. Y esta muchacha, en esa condición, vinieron los sirios e invadieron Israel y se la llevaron cautiva también. Y allá la llevaron a trabajar ante donde un general que se llamaba Naamán. La Biblia ni siquiera nos revela su nombre, solo nos dice una muchacha. Y esa muchacha en ese lugar hizo lo que sabía hacer, lo que Dios le había dado, su capacidad de servir. Y empezó a servir a la esposa de Naamán y hacerlo de la mejor manera. Ella tenía limpio todo, ella los quehaceres, las actividades, diligente con ello. Y miraba a la esposa de esta mujer y Dios puso gracia, porque la trataban muy bien. ¿Por qué te digo que la trataban muy bien? Porque tenía la confianza de decirle y de platicar con su ama y decirle: mi señora, yo sé que tu esposo está enfermo, pero yo soy una mujer cristiana. Yo tengo un Dios, mi Dios de Israel. Ese es el Dios de dioses y Él es todopoderoso. Si Él fuere y la buscare, Dios tiene poder para sanarla. Esta muchacha no se quedó callada y dio todo lo que tenía, su servicio y su fe en el Señor. Y con eso Naamán fue capaz de ir a buscar a este varón, y aún disgustado cuando le dijeron: vete al Jordán y sumérgete, si los ríos de acá son mejores. ¿Y saben quién intervino nuevamente ahí? Los siervos de este leproso, de este general. Y le dijeron: mi señor, pero si te dijeran otra cosa, tú lo harías. ¿Por qué no lo haces? Y fue restaurado.
Eso es lo que Dios le había dado a esta mujer. Para muchos puede ser que vida tan en cautiverio, trabajando, esforzándome, pero en esa condición, eso fue lo que Dios me dio. Y para esa muchacha valió la pena y continuó su vida no olvidando al Dios que servía, y sirvió de la mejor manera posible. Eso, llévatelo en el corazón, y así da la vida. Así da en lo que Dios te puso. Así hacerlo con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, con todo aquello que Dios ya te dio. Eso vale la pena. Y de eso vas a rendir cuenta. ¿Qué hiciste con ello? Mira, Señor, esta es la esposa que me diste. La cuidé como vaso más frágil. La amé como tú me dijiste que lo hiciera, hasta la muerte. Y con eso entregué todo mi ser. Me acosté todos los días de mi vida en paz, porque sé que ellos tenían techo, que ellos estaban bien. Y sé que tú irás conmigo hasta el resto de los días de mi vida. Oremos, mis hermanos. Señor Jesús, perdóname, porque pasé mi vida creyendo que me diste poco. Y hoy sé que me diste mucho. Me diste mis manos, me diste mis pies, mis ojos, mi voz. Y aún así no he sido capaz de alabarte. No he sido capaz de glorificar tu nombre como tú te lo mereces. Perdóname. Porque hoy quiero, Señor, presentarme delante de ti como un obrero aprobado. Alguien que reconoce, Señor, que tú eres el dador de la vida. Que hoy soy lo que soy por tu amor y por tu gracia. Gracias. Gracias por lo que me has dado, Señor. Hoy quiero ponerlo a tu servicio. Hoy quiero entregar mi vida, Señor, delante de ti. Porque no quiero presentarme delante de ti escondiendo, Señor, avergonzándome de aquello que tú me diste. Porque hoy entiendo que eso es lo que vale la pena. Y lo pongo delante de tus manos para que seas tú quien me guíe. Dame la sabiduría, dame la dirección para poner todo aquello, Señor, de lo que tú me has capacitado en tus manos, Señor. Porque quiero, Señor, que me recibas como un hijo. Quiero llegar a ese lugar, Señor, y que tú me digas: bien, bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. No me quiero perder, Señor, no me quiero apartar de ti. Ayúdame a caminar, Señor, como tú quieres que lo haga. Ayúdame a poner mi mirada en las cosas eternas, Señor, porque las de este mundo son temporales. Ayúdame, Señor, a ser la persona que tú quieres que sea. Y para ello me rindo a ti, te entrego mi corazón, mi mente, mi alma y todo mi ser. Gracias por ser un Dios cercano y hablar a mi corazón, porque hoy recibo tu palabra en mansedumbre. Y te ruego que me acompañes todos los días de mi vida. Que tu bendición esté conmigo, Señor. Que tu gracia y tu favor, tu paz esté sobre mi vida, sobre mi familia y todos aquellos que tú has puesto a mi lado. Te agradecemos por todo lo que has hecho y por lo que estás haciendo, Señor, y por todo aquello que harás, porque sabemos que será muchísimo mejor. En el nombre de Jesús. Amén.